El Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia, con el apoyo del Instituto Cervantes, presentan la primera versión del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, histórico reconocimiento al género literario en el que el Nobel colombiano fue maestro de maestros y que aspira a convertirse en el más importante de su tipo para Hispanoamérica. Avalado por el propio escritor y su familia, el premio fue concebido para honrar la memoria del colombiano más universal y uno de los escritores más populares y leídos del mundo. Dotado con una bolsa de $100.000, este galardón se convierte en un esfuerzo sin precedentes para prolongar el legado de nuestro premio Nobel y destacados autores en lengua castellana como Jorge Luis Borges, Augusto Monterroso, Julio Cortázar, Rosa Montero y Juan Rulfo. Además, busca ser referente en el campo de la creación literaria y la industria editorial, con el fin de incentivar la producción del género en Hispanoamérica. Hola, bienvenidos a Cultura al Aire. A partir de este capítulo realizaremos 2 programas especiales dedicados al primer Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, creado por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia, con el apoyo del Instituto Cervantes de España. Con ustedes en esta primera entrega, Margarita Vidal, destacada periodista, y los miembros del jurado del premio. Bienvenidos. Vamos a contarles sobre la realización del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez, que ha realizado su primera edición en un homenaje concebido por el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia a ese nuestro gran escritor y premio Nobel de Literatura, a quien le fue entregado el premio en Estocolmo en el año de 1982, como todos recordamos y celebramos desde luego. En este concurso participaron 123 obras de autores de los diversos países de habla hispana que fueron calificados por 5 importantes jurados internacionales, ellos mismos escritores, novelistas, periodistas, cuentistas, poetas, y son ellos en su orden. Cristina Fernández Cubas, está aquí a mi derecha, es una escritora y periodista española, nacida en Arenys de Mar, Barcelona, una de las más destacadas, según tengo aquí en mis notas, una de las más destacadas cultivadoras de la relato breve y la literatura española. Estudió Derecho y Periodismo y ha vivido en ciudades como El Cairo, Lima, París y Berlín. Enseguida está Mempo Giardinelli, muy conocido en nuestro país, periodista y escritor argentino, escritor de cuentos, de novelas, de ensayos, y bueno, con una muy vasta obra, muy premiada, que sería muy largo enumerar, pero desde luego entre ellos el Rómulo Gallegos en el año de 1993. Él ejerció docencia en universidades de México, Argentina y los Estados Unidos y es doctor honoris causa de la Universidad de Poitiers en Francia. También es columnista permanente de periódicos en Argentina. Tenemos aquí a mi izquierda a Ignacio Padilla, escritor, novelista y catedrático, diplomático también, mexicano, ganador del Premio Nacional e Internacional en los 2 aspectos, Juan Rulfo, ¿no? También del Premio Iberoamericano, entre muchos otros. Pertenencia a la llamada generación del crack, y de pronto tenemos oportunidad de hablar un poquito sobre eso. Y enseguida también está Horacio Castellanos Moya, quien nació en Tegucigalpa, en Honduras, de madre hondureña y de padre salvadoreño. Bueno, pero lo regresaron con familia y todo a los 4 años a Salvador, donde vivió hasta el año de 1979, cuando se fue a la Universidad de York, en Toronto, exiliado debido a la convulsión social vivida en su país en esas épocas. Bueno, pues vamos a hablar entonces también un poco sobre, bueno, también quería hablarles de Antonio Caballero Holguín, que es un periodista muy conocido en Colombia, un gran cronista taurino, y escritor de una sola novela, creo, que se llama Sin Remedio, una novela de largo aliento que no está presente hoy aquí con nosotros. Lo primero que le quiero preguntar, Cristina, empezando por ustedes, ¿cómo vio o cómo recibe usted la realización de este primer premio García Márquez y cómo apoya, cómo cree que apoya el género del cuento? Bueno, pues lo recibo con un gran optimismo. Que creo que lo comparto con todos los cuentistas y con todos los lectores de cuentos. El lector en el género cuento es muy importante, ¿no? Y creo que este premio pues da un espaldarazo a los que consideramos que el cuento es un género en sí mismo, porque lo es, y creo que ha sido una idea excelente.
Bueno, estupendo. Mempo, usted es un gran impulsor del cuento, usted es un gran defensor del cuento, usted durante años ha luchado por este género, aparte pues de todo lo demás que usted ha ejercido en su país. Y Argentina es un país donde ha habido siempre grandes cuentistas, pues basta recordar a Cortázar, por ejemplo, basta recordar a Borges con sus maravillosos cuentos. Para usted, ¿qué es lo más importante de este premio y cómo vio, digamos, las obras presentadas? Bien, Margarita, yo creo que lo importante de este premio es que coloca en el plano de la literatura latinoamericana diría yo, un estandarte importante para el cuento. El cuento siempre es visto, sobre todo en el mundo editorial, como una especie de pariente como pobre y tonto. Como pobretón, sí. Que en realidad no es un género querido. La poesía es muy respetada, pero tampoco muy querida por los editores. Es verdad, sí. Y todo es novela. Entonces yo creo que en ese sentido la decisión colombiana de, además honrando a la memoria de don Gabriel García Márquez, parece que ha sido una decisión realmente estupenda. Sí. Creo que nos ha entusiasmado mucho como jurado precisamente eso. Además tiene una bolsa importante porque $100.000 no es fácil encontrar en ninguno de los concursos o premios que se realizan en el mundo entero, ¿no? Yo creo que hubiera sido menos igual. Igual hubiera sido importante. Bueno, pero eso le añade su atractivo. Bueno, Ignacio Padilla, escritor y novelista, como les dije, mexicano. México también es un país que ha producido grandes cuentistas. Para usted, digamos, de esas 123 obras, ¿cómo las calificaría, digamos, en cuanto a la calidad? Porque hay 5 finalistas que vamos ahora a revelar, pero la calidad, ¿cómo la encontró? Óptima en muchos sentidos. Yo creo que se puede confirmar, corrobora esta convocatoria y estos libros, que el magnífico estado de salud del cuento en lengua española. Yo quiero recordar que según nos han contado, cuando se le propuso a don Gabriel García Márquez este premio, digamos, aún vivía, y él, que era con esta modestia que lo caracterizaba, era reticente a que su nombre fuese utilizado para algún premio, enseguida le entusiasmó porque era un premio al cuento. Sí. Y es un premio no solo por el monto, sino es un premio único en su género, porque es al libro de cuentos publicado. Eso no existe, existen algunos premios, algunos reconocimientos importantes al género, pero esto es inaudito en muchos sentidos. La calidad de las obras ha sido óptima, son libros que ya pasaron por el filtro de la publicación. Lo que usted me está queriendo decir es que ya fueron publicados los libros, obra publicada. Ya han sido leídos. Así es. ¡Qué maravilla! Así es, y eso también lo singulariza. Lo singulariza muchísimo, claro que sí. Sí. El nivel, desde luego, es mayor porque ya son obras que han sido conocidas por lo general, autores primerizos o ya de larga carrera, pero que ya son autores publicados. Claro. Y el nivel ahí me parece óptimo, los he disfrutado muchísimo, los libros, y me entusiasma mucho porque finalmente, como cuentista que soy, creo que es un momento muy adecuado y es un premio muy adecuado para que el género siga poniéndose donde debe estar. Siga vigente como debe ser. Horacio Castellanos, me gustaría saber también, y que usted les contara a nuestros televidentes, como cuáles fueron los parámetros, digamos, como las condiciones que ustedes buscaban en esos 5, que encontraron en esos 5 autores y obras presentadas y digamos, finalistas. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tenía parámetros propios, ¿no? Sí, claro. Y el juego de esto, la riqueza, es precisamente que se complementan, los parámetros se confrontan. Buscábamos autores, libros, en que se expresara el dominio del ejercicio del cuento, el dominio del oficio. Buscábamos también libros que fueran redondos, libros que fueran coherentes, que tuvieran un sentido de grupo como cuentos, ¿no? Buscábamos, por supuesto, también elementos como el manejo del lenguaje, el manejo de los personajes, el manejo de la trama, etcétera, etcétera. Y creo que logramos una complementación muy buena como jurado en ese nivel. Todos traíamos ciertos énfasis y los énfasis se depuraron y trabajamos muy bien. ¿No hubo garrones, Mempo?
¿Perdón? ¿No hubo agarrones entre los jurados? Siempre los hay y son saludables. Mucho. Lo importante es que lo que ustedes llaman agarrones para nosotros es un cotejo de miradas literarias. Una de las primeras cosas que nos propusimos fue precisamente eso, hablar de literatura, hablar hablar de la lengua castellana, hablar del género que yo creo que es el género más popular de América Latina, casi diría, no tengo duda de esto, por lo menos en mi país, que es un país evidentemente de cuentistas, pero el género goza de una popularidad extraordinaria. Yo fui editor varios años de una revista y la verdad que todavía hoy me impacta esa memoria. Sí, bueno, les voy a decir quiénes son los finalistas, porque ustedes se estarán preguntando muy intrigados. En primer lugar, Carolina Bruck, Argentina; Óscar Zipán, de España; Héctor Manjarrés, de México; Alejandro Zambra, de Chile; y Guillermo Martínez, de Argentina. A muchos de ustedes no les dirá gran cosa estos nombres, porque creo que no son muy conocidos en Colombia, pero yo quisiera, Cristina, que de pronto, y yo sé que esto no se puede adelantar nada sobre el ganador en este momento, pero sí se podría adelantar un poco, por ejemplo, Manjarrés, ¿cómo lo ve usted? Pero yo no puedo adelantar nada de... No, pero no es la obra. ¿Estamos todavía debatiendo? No, pero yo no me refiero a la obra en sí presentada, sino a él, porque tiene una larga trayectoria. Claro. Pues yo debo decir que a Manjarrés yo lo conocía, ¿ya? A muchos de los otros finalistas no, y para mí han sido una sorpresa, porque yo creo que el nivel estaba muy bien, y para mí ha sido una sorpresa. Por ejemplo, había 3 que yo no conocía de nada, y un cuarto que me sonaba. Pero realmente yo Manjarrés era el único que había leído. Sí, era el único que había. Sí. Los demás una sorpresa. Sí. Bueno, ¿y usted? Bueno, desde luego, el caso de Manjarrés, en cuanto que autor mexicano, sí me resultaba plenamente familiar, conocía desde luego. Es un gremio pequeño y hay que recordar que somos cuentistas y es casi sectario. Sí. Los lectores de cuentos y los autores de cuentos y los entusiastas del cuento vamos a constituir siempre una secta. Como una minoría, mal que le pese a los editores, pero eso es un gremio muy pequeñito, entonces siempre se han cruzado nuestros caminos. En el caso de Héctor Manjarrés, pues desde luego además es un escritor mexicano, un escritor de culto, muy reconocido por la calidad de su prosa, por su disciplina para la escritura no solo de cuentos, sino de crónica, pero los demás autores también, sean argentinos, españoles y demás, siempre están en el camino y más o menos las líneas son las mismas, las lecturas son las mismas, todos los caminos conducen a Cervantes por Borges. Desde luego, claro. Mire, y Horacio, usted... hay una cosa que me parece que es atractivísima de comentar y es las temáticas que se presentaron en estos cuentos. Hay unas que pesan más, hay otras que son menos asiduas, digamos, dentro de esas 123 obras, urbanas, violencia. Hay de todo. Yo creo que los libros presentados representan la variedad de temáticas que se están dando actualmente en la literatura latinoamericana. La literatura latinoamericana actualmente no tiene una tendencia dominante, no es como en aquella época del boom en que se ubicaba muy claramente el tipo de literatura. Y si hablamos ya de la literatura de lengua española, es todavía más complejo, porque de España vienen otras formas de ver el mundo y de los escritores que viven en Estados Unidos y viven en otras lenguas, aunque escriban en español, también vienen distintas formas de ver y de comprender el mundo y por lo tanto temáticas diversas. Yo creo que no podría yo le diría que hay cosas de violencia, que hay temática de violencia, que hay temática urbana, que hay también temática rural, que hay metaliteratura, todas las corrientes que se están dando en el mundo literario actual en lengua castellana estaban representadas. Muy bien, pues fantástico. Tenemos que hacer aquí un corte para unos mensajes muy importantes y ya regresamos con nuestro segundo segmento. Este 23 de noviembre te invitamos a Celebra la Música. Asiste a los conciertos gratuitos programados en tu ciudad o municipio, porque Colombia es un país musical. No te puedes perder esta gran fiesta. Prográmate en www.mincultura.gov.co o sigue la transmisión por Señal Colombia y canales regionales. Ministerio de Cultura, todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Muy bien, estamos aquí en el programa Cultura al Aire del Ministerio de Cultura con 4 de los jurados, de los escritores, poetas y cuentistas jurados que
y eligieron a los 5 finalistas del Premio Hispanoamericano Gabriel García Márquez, cuya resultado final lo conoceremos un poco más adelante. Es decir, estoy hablando del ganador definitivo. Yo quisiera, ya que hemos hablado un poco del cuento, de las obras, de las temáticas, de los por qué en un momento determinado este género del cuento es tan difícil de abordar, no desde luego para los millones de lectores que tiene, sino para los editores, como lo han mencionado aquí. Hablar un poco de los jurados, porque además aquí tenemos 4 grandes personajes de la literatura en cada uno de sus países, entonces sería chusquísimo que pudiéramos hablar un poco de ustedes. Cristina, usted ha publicado varios volúmenes de cuentos, entre ellos tengo aquí Mi hermana Elba, Los saltillos de Brumal, El ángulo del horror, Con Ágata en Estambul, y Parientes pobres del diablo, entre otros. Le quería preguntar, me llama la atención Con Ágata en Estambul. Yo fui de chiquita una gran lectora de Agatha Christie y me imagino que hace de pronto relación con la desaparición de Agatha. No exactamente esto, pero sí, yo de pequeña también fui una gran lectora en las largas tardes de estudio en el colegio, parapeteada tras libros. Leía Agatha Christie como todo el mundo. Y entonces, pues, bueno, sí, como todos sabemos que ella estuvo viviendo en Estambul, en el Pera Palace, etcétera, pues bueno, es un relato, el relato que da nombre al libro, de una pareja, de un matrimonio, vaya, con problemas, y ella todo el rato pensando en qué haría Agatha Christie en mi lugar. ¿En su lugar, sí? Sí, y se equivoca. ¿Se equivoca? Pues fantástico. Usted también es autora de novelas, ¿no? Y de obras de teatro. Una obra de teatro. Es una obra de teatro la que tiene. Que digamos que si uno antepone cuento y novela, desde luego la diferencia es muy grande, pero porque la extensión básicamente, pero en cuanto a dificultad, ¿no es más difícil el cuento? Es que es distinto. ¿Por la brevedad? Y por la intensidad. Yo creo que lo que define al cuento es su intensidad, intensidad contra extensión. Pero en cuanto a mis novelas, yo creo que son intensas también. En realidad son las novelas de una cuentista, creo yo, y lo digo sin ningún tipo de complejo. complejo. ¿Eso qué significa? Pues para mí un orgullo, porque sí. La intensidad para mí es importante. Desde luego que sí. Y como lectora también, ¿eh? Claro que sí. Mempo, hay una cosa que siempre les pregunto a los escritores que entrevisto, porque me encanta entrevistar a escritores, entre otras cosas, no hace mucho a Mario Vargas Llosa, y me contaba que cuando él estaba chico había tenido pues las lecturas de todos los chicos en América Latina, Salgari, Verne, los Pardallán, los Dumas, etcétera, etcétera, y que cuando él se le acababa un cuento se ponía tan triste que él escribía, lo alargaba y lo escribía. ¿Eso le indica a usted algo? Es decir, esa comunidad, ese denominador que hay en todos los escritores de habla hispana, de estos escritores que les he mencionado, que son los infantiles. Bueno, yo creo que la experiencia de don Mario Vargas Llosa es muy personal, como creo que cada autor, cada autora tiene una historia, tiene una biografía propia. A mí lo que me interesa más son los productos, digamos, los textos, y sobre todo me interesa mucho la lectura. Me parece que yo quisiera transmitir que a mí lo que más me importa del género, de un concurso, de eso, es que promueva la lectura. Sí. Creo que hoy en día se ha generalizado mucho las redes sociales, las tecnologías. Hoy cualquier persona puede escribir. Ahora no cualquier persona es cuentista. Y poquísimas personas pueden escribir un gran cuento. Así es. El único camino que hay, no hay atajos, el único camino es leer mucho, es leer toda la literatura, es leer todo el cuento. Es decir, a mí lo que me importa es que este concurso, este premio, o espero que sea un estímulo para eso, un estímulo para la lectura, de los finalistas, de los que no fueron finalistas, de cada país. Mire, cada país de América Latina y España, toda nuestra lengua está plagada de libros de cuentos. Sí. También el leer mucho es el que permite separar la paja del trigo. Yo creo que el gran estímulo que le va a dar a la literatura hispanoamericana este premio, espero que así sea, es ese. Y ojalá que la decisión que tomemos sea la mejor, sea la que ayude a orientar
esta filosofía. A mí me interesa mucho más como filosofía la lectura y como teorización la lectura que la escritura. Exacto. Bueno, yo como periodista, ustedes todos han sido periodistas, creo, y son columnistas, y en fin, saben que yo tengo una obligación inobjetable, es saber si me dan alguna pista sobre el ganador. No. Sí, desde Pues luego, esto es su obligación. Pistas. Me atrevo a hablar, acá ya estamos diciendo con Cristina. Pues mire, usted cumple su función, Margarita. Nosotros vamos a cumplir la nuestra. Exacto. Pero, Así es. ¿por este lado tampoco? Definitivamente. No va a haber fisuras en esto. He sido derrotada, franca, y bueno, lo entiendo perfectamente, pero tenía que hacerlo como abogada del diablo. A ver, Ignacio, entonces, hablemos un poco sobre la enseñanza de la literatura. Usted ha sido maestro de literatura inglesa en Edimburgo, según entiendo, es doctor en literatura española e hispanoamericana, de manera que sobre la enseñanza de la literatura y la importancia de que a través de este conocimiento salgan muchos escritores, muchos cuentistas, muchos ensayistas, en fin, ¿se da o no? Pues bueno, hay una no frase, hay una anécdota muy bonita que decía Jacobson, que era un académico en una universidad en los Estados Unidos, sí. Y un día se enteró que un escritor iba a ir a dar clases a esa universidad. Su comentario es bellísimo, dijo: ahora solo falta que los insectos vengan a dar clases de entomología. Es decir, como un escritor va a enseñarle a los chicos cómo escribir. Esta es la labor del profesor. Sí. Afortunadamente esto sucedió en los años 70. Y hoy en día ya muchos insectos, entre ellos yo mismo, damos clases de literatura. Creo firmemente que no se puede enseñar a escribir. Desde luego. Creo que se puede aprender a escribir. Sin embargo, para mí es una fiesta siempre, sobre todo el contacto con los jóvenes, con los muchachos. En gran medida los vampirizo, necesito de ellos, sí, para rejuvenecer un poco, para recordar al joven entusiasta lector que fui y tratar de contagiarles ahí sin la lectura. En cuanto a la enseñanza de la escritura, no creo en ella, creo en el aprendizaje de la escritura. En el aprendizaje de la escritura. Y tiene que existir desde luego el talento, o eso que llamamos talento. No sé bueno, hay gente que tiene mucha vocación y no tiene talento, hay gente que tiene mucho talento y no tiene vocación. Exacto, así es. Eso, los últimos son muy felices porque escriben muy bien, pero pueden querer ser ingenieros. Los que son trágicos son los que tienen vocación, pero no tienen talento. Así es. Muy bien, ahora tenemos que hacer una pequeña pausa para unos mensajes y enseguida regresamos a nuestro tercer segmento, en el cual le voy a dar en primer lugar la palabra a Horacio Castellanos. Ya regresamos. Este 23 de noviembre te invitamos a Celebra la Música. Asiste a los conciertos gratuitos programados en tu ciudad o municipio, porque Colombia es un país musical. No te puedes perder esta gran fiesta. Prográmate en www.mincultura.gov.co o sigue la transmisión por Señal Colombia y canales regionales. Ministerio de Cultura, todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Muy bien, regresamos aquí a Cultura al Aire, el programa del Ministerio de Cultura, en el cual estamos contándoles a ustedes lo sucedido en la primera entrega, en la primera edición del Premio Iberoamericano Gabriel García Márquez de Cuento, con los 4 jurados que nos acompañan, y también hablando un poco sobre la obra de ellos, sobre sus personalidades, sobre sus lecturas, sobre algunas cosas que nos den un poco más de pistas sobre estos 4 grandes escritores que nos han querido acompañar hoy en este programa. Y se los resumo: Cristina Fernández Cubas de España, Mempo Giardinelli de Argentina, Ignacio Padilla de México y Horacio Castellanos de El Salvador. Y le quería dar la palabra precisamente a Horacio Castellanos porque veo aquí en mis notas que usted tuvo que vivir por fuera de su país un tiempo, en Costa Rica y después en México, donde vivió hasta el año 92 y sobrevivió trabajando como periodista, y que su primera novela se llama La Diáspora, con la cual ganó el Premio Nacional en 1988. ¿Esta diáspora es la suya? Vea, yo tengo 13 años de no vivir en mi país. Y he vivido fuera de mi país muchas veces. Y mi literatura, novelas, cuentos, siempre expresan eso, que es una constante del ser latinoamericano: la errancia, el exilio, el regreso, el sueño del retorno, la vuelta a salir. Entonces es ese movimiento poblacional que vive Latinoamérica, y que no solo vivimos
los sectores intelectuales, sino que son grandes olas de población las que se mueven y se han estado moviendo. Así es que en mi obra se refleja eso, se refleja el ir, el venir, las dificultades del exilio, las expectativas de cuando se regresa. En el fondo, esa gran nostalgia, ¿no? Por la patria chica, por lo que lo rodea, por lo que uno quiere más entrañablemente, la familia. A veces nostalgia, a veces odio. A veces odio también por lo que sucede. Me interesa mucho ese pensamiento suyo porque aquí en Colombia estamos viviendo unas circunstancias que ustedes todos deberían conocer de una diáspora de los campos muy grande, porque hay gente desplazada de más de 5 millones de personas que han debido dejar sus parcelas, sus fincas, y venirse a las urbes a engrosar esos cinturones de miseria, ¿no? Entonces muchos no quieren regresar, se les ha ofrecido la oportunidad, y les cuento esto, un 11% solamente ha dicho que quisiera regresar y solamente un 5% lo ha hecho. Vamos a ver en unos minutos, desde luego, un video que se ha filmado sobre precisamente la entrega de este primer premio a un cuentista hispanoamericano que ha sido seleccionado por ustedes 4, más Antonio Caballero 5, jurados internacionales de este premio del cuento, que es una maravilla porque no solamente recuerda a nuestro gran escritor, sino que impulsa, como lo han dicho todos los asistentes aquí al programa, la continuidad, la vigencia de ese maravilloso género que puede que no les guste a los editores, pero que nos encanta a los lectores. De manera que vamos a ver este video, vamos otra vez con nuestro programa de la cultura, y les agradezco muchísimo a ustedes que hubieran aceptado esta invitación. Aquí, mil gracias. El Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez es una iniciativa del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia con el apoyo del Instituto Cervantes. Dotado con una bolsa de $100.000, aspira a ser el más importante de su tipo en Hispanoamérica. En su primera edición fue otorgado al argentino Guillermo Martínez por su obra Una felicidad repulsiva. Asociar a uno de los que han sido sin duda de los más grandes escritores de la lengua hispana, asociarla con el género del cuento, me parece que es una forma de alentar a las nuevas generaciones a que persistan en el género. La obra de Martínez fue elegida por el jurado entre 123 obras que se presentaron, publicadas en 2013. El premio, además de homenajear a García Márquez, busca impulsar el género del cuento en Hispanoamérica. Aquí finalizamos el primer capítulo del especial de Cultura al Aire dedicado al Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Si se perdió esta emisión o desea volverla a ver, puede hacerlo a través de www.mincultura.gov.co o a través de nuestras redes sociales oficiales. Hasta pronto.